Buenos días, mi nombre es Jael Estela Gómez, editora de literatura infantil y juvenil, y estamos hoy con Daina Chaviano, escritora, para hablar del tema mitos, origen y futuro. Agradecemos a Librat esta invitación y vamos a vincular el tema de los mitos, origen y futuro con el tema de raíces que se marca la Feria del... es un gusto estar con ustedes. Quiero hablarles un poco de nuestra invitada, Daina Chaviano. Ella es una de las autoras cubanas más importantes de la actualidad y un referente en el ámbito de la literatura juvenil latinoamericana. Además, es precursora de una temática narrativa poco explorada en América Latina, la ciencia ficción. Desde 1979, cuando recibió el Premio David de Ciencia Ficción por Los Mundos que Amo, ha venido consolidando una tradición en la cual ha primado la temática ya mencionada, la ciencia ficción, sin dejar de lado otras como la fantasía y la literatura gótica. Fue fundadora del primer taller literario de ciencia ficción de América Latina. Su novela La Isla de los Amores Infinitos es la novela cubana más traducida a otros idiomas. Además, ha recibido el premio Anna Seghers de la Academia de Artes de Berlín de Alemania en 1990, el premio Azorín de novela en España en 1998, el premio internacional de fantasía Galiardos México en 2003 y la medalla de oro al mejor libro en lengua española por la Florida Book Awards en 2006 en Estados Unidos y el premio Malinali para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural en México en 2014. Recientemente, su novela Los hijos de la diosa Huracán obtuvo el primer lugar en dos categorías del certamen internacional Latino Book Awards, como mejor ficción popular y como mejor novela de drama o aventuras. Bienvenida, Daina. Muchas gracias, Jael. Y bueno, gracias a la Feria del Libro de Barranquilla que me han hecho esta invitación. Es la primera vez que voy a estar en una feria en Colombia, aunque sea de manera virtual, pero estoy muy feliz con la invitación. Bueno, para comenzar con el tema, yo quisiera leerles una cita que Daina pone en el preámbulo a su libro de cuentos de ciencia ficción, Amoroso Planeta, y que se refiere al tema que vamos a tratar. Dice lo siguiente: otra de mis obsesiones secretas eran los mitos. Siempre me gustó estudiarlos y darles nuevas interpretaciones. Me fascinaba jugar con ellos, transformarlos, alterar sus elementos y plantear otras maneras de entenderlos. Ahora sé que los mitos son imágenes distorsionadas de nuestra propia naturaleza, porque enmascaran interpretaciones del universo que hemos escondido tras el tamiz de las emociones. Examinar sus detalles, incluso tergiversarlos o modificarlos, nos permite acercarnos más a lo que somos, porque tales cambios revelan rincones ocultos de nuestra psique. ¿Podrías ampliarnos un poco esa idea, Daina, de los mitos como revelación de la psiquis humana? Sí, bueno, en primer lugar, los mitos como tal son símbolos, son modos de explicarnos la vida y la naturaleza que no entendemos. Cuando el hombre primitivo empezó a entrar en contacto con la naturaleza, empezó este proceso de desarrollo del raciocinio, empezó a intentar explicarse por qué ocurrían ciertos fenómenos, por qué existía la muerte, qué es lo que ocurría cuando la persona que un momento antes estaba viva, de pronto dejaba de interactuar con los demás, desaparecía como ente pensante y viviente. Y todos estos fenómenos que en un animal no provocan ningún tipo, digamos, de disquisición filosófica, sí en este proceso del desarrollo humano, pues empezó a intentar ser explicado a través de historias primeros, historias que derivaron después en mitos, es decir, en fábulas que intentaban muchas veces antropomorfizar, es decir, darle forma humana, que era la forma de ellos mismos,
a la naturaleza. Y así, bueno, surgieron todo tipo de mitos, tanto de mitos, vamos a decirlo así, de entidades, como de eventos míticos. Es decir, fábulas que intentaban explicar esto que el hombre veía a su alrededor y que no tenía manera de entender. Es precisamente esta idea del surgimiento del mito, es una de las, pienso yo, de las primeras maneras, probablemente la primera manera de explicar el universo, el primer acercamiento a la filosofía y a la espiritualidad del ser humano. Es lo que como Bueno, pues, yo lo veo. pues antes de continuar, quiero decirle al público que vamos a estar conversando con Daina durante 45 minutos y que pueden hacer sus preguntas en el chat. Mientras nosotras conversamos, al final vamos a tener 15 minutos para recoger esas preguntas y desarrollarlas. Entonces, esa será como bueno. Y hablando de este origen de los mitos y de esta explicación sobre la psiquis humana, eh, vinculándolo un poco con el tema de la Feria del Libro, del Librac, que es las raíces, y también con el tema del género que tú abordes de la ciencia ficción, pues podemos hablar un poco de cuáles son las raíces de los relatos de ciencia ficción, de qué tipo de narraciones se alimenta, y qué lugar ocuparían los mitos ahí. Bueno, a ver, la ciencia ficción es un género que se desprende de lo que fue la literatura fantástica, que a su vez obviamente nació de los mitos, de la propia mitología. Pero la ciencia ficción surge una vez que, o sea, a ver, el proceso es mitología. Después viene la literatura fantástica, que además quiero aclarar que el proceso de literatura fantástica, aunque tuvo muchos antecedentes, incluyendo los propios mitos, pero la fantasía como la entendemos hoy no surge hasta el siglo XIX, es cuando se produce bueno, antes, perdón, iba a decir la revolución industrial inglesa, pero antes, durante el romanticismo, surge toda una serie el romanticismo tiene como una serie de características como movimiento artístico, entre las que está el amor por la libertad, la defensa de la individualidad, la ruptura con códigos clásicos y por ende la búsqueda de las raíces étnicas, culturales, incluso de los mitos. Hay un renacimiento de los mitos. Por ejemplo, en Inglaterra se produce una especie de renacimiento celta durante el romanticismo. Y después, a partir de la revolución industrial inglesa, cuando hay un impulso de la tecnología y también de la ciencia, ahí es cuando se produce un poco la ruptura y empiezan a hacer esta rama de lo que hoy conocemos como ciencia ficción. El primer relato se ha discutido mucho, pero hay un consenso general de que el primer relato, el primer texto de ciencia ficción como tal, según el concepto moderno, es una novela escrita por una mujer, Frankenstein, de Mary Shelley. Y el, la novela de Mary Shelley aborda uno de los que sigue siendo, vamos a decirlo así, una de las columnas vertebrales de la ciencia ficción, y es el planteo de la posibilidad. ¿Qué ocurriría si? Casi toda la ciencia ficción que se escribe, yo diría que toda, está basada en ese basamento. ¿Qué ocurriría si? Y a partir de ahí sigue la pregunta que puede tener múltiples posibilidades. En el caso de Frankenstein, también inició la temática del posible mal uso de la ciencia y la tecnología. Es decir,
que Frankenstein parte de un planteamiento ético de qué es lo que ocurriría si se utiliza la ciencia y la tecnología, pero de una manera que al no ser ética puede conllevar a un problema y a un resultado atroz. A partir de ahí, la ciencia ficción eh, empieza a desarrollarse y comenzó siendo y sigue siendo un reflejo de temores o angustias de nosotros, de la especie humana. Por ejemplo, ya no es ningún secreto que la ciencia ficción fue el primer género literario y artístico en general que habló de guerras atómicas, de epidemias globales, de mundos destruidos por la polución o por el cambio climático, encuentros con seres extraterrestres. Algunas de estas situaciones planteadas por la ciencia ficción ocurrieron después, otras no han ocurrido, pero en cualquier momento ocurren. Y todas ellas dan lugar a lo que llamamos también las distopías, es decir, el hecho de imaginarnos mundos donde las cosas han ido para peor, donde hay desde estados dictatoriales totalitarios hasta mundos destruidos por X situaciones que pueden darse. Aparte de las distopías y de los temores, también en la ciencia ficción se tocan escenarios, posibles escenarios que a veces no son ni buenos ni malos, sino simplemente diferentes, y que son escenarios con los que podemos encontrarnos variantes a cómo podríamos enfrentarlos, y en fin, todo este cuerpo de temas que comenzó desde la raíz del género, pues ha continuado su crecimiento y ha dado lugar, bueno, ahora en estos momentos hay muchísimos tipos de ciencia ficción. Está el afrofuturismo, está la ecoficción, es decir, el cyberpunk. Hay muchas ramas del género, y todo parte de estas primeras raíces, de estas primeras de estos primeros temas que ya se perfilaban desde sus inicios. Sí, a partir de lo que dices, podríamos hablar de que la ciencia ficción de alguna manera hace un señalamiento sobre la sociedad o sobre las sociedades, creando unas distopías en las que muestra o revela como las deformidades o los males de la sociedad actual. Mientras que el mito formula o establece también unas conductas deseables o pautas de comportamiento de los seres humanos y de las comunidades. La ciencia ficción a través de estas distopías también se comporta de manera similar en este ámbito. ¿Cómo ves este aspecto en tus propios textos y también en los textos clásicos de la ciencia ficción? Bueno, a ver, uno puede, ya en la época moderna, la utilización del mito ha variado. Yo puedo, de hecho, trabajo con mitos, no solo en mi literatura de ciencia ficción, sino en la literatura que he estado haciendo en los últimos años, que es a la que no puedo clasificar como un género, porque es una literatura híbrida, donde hay todo tipo de elementos de diferentes géneros, tanto realistas como fantásticos. Pero como de la manera en que estoy utilizando los mitos y de la forma en que lo utilizan muchos escritores también, un poco lo que estamos haciendo es retomando esos mitos y, los reelaboramos. Es decir, extrapolamos lo que fue el mito original digamos, a un ambiente que puede ser contemporáneo, futuro,
a veces incluso del pasado, dentro del universo de ese libro, y, y tomamos esos mitos para, junto con también algunos arquetipos, para presentar problemas y para hacernos preguntas, pero viéndolos desde otro ángulo. No sé si me expliqué. Sí, sí, y mencionaste los arquetipos. En cuanto a esos arquetipos, ¿de qué manera la ciencia ficción recupera de los mitos o actualiza esos arquetipos? Eh, ¿Cómo ves ese tema de los arquetipos, ya que lo mencionaste? A ver, bueno, hay varios tipos de arquetipos. Vamos a comenzar por ahí. Por ejemplo, están los arquetipos de tipo psicológico, que establecidos por el famoso psiquiatra Carl Gustav Jung. Para Jung, los arquetipos son imágenes o patrones que nacen del subconsciente colectivo y personifican ideas y conceptos universales. Jung estableció tres tipos o tres grupos de arquetipos. Estaban lo que él llamaba eventos arquetípicos, que podían ser el nacimiento, la muerte, la iniciación, la unión de opuestos. Estaban también las figuras arquetípicas, como la gran madre, el padre, la sombra, el héroe, la anciana sabia o el anciano sabio. Y estaban los motivos arquetípicos, por ejemplo, el apocalipsis o la creación, que son tipos que se repiten en todas las culturas y que tienen un significado muy parecido, independientemente de la cultura donde nazcan. A partir de ahí, el Joseph Campbell, que es un especialista, uno de los grandes especialistas en mitos, estableció lo que él llamó el monomito, es decir, el mito primigenio o principal del cual parten todos los mitos y por tanto las grandes obras literarias de cualquier cultura. Campbell dejó establecido siete arquetipos que tenían que ver con lo que él llamó el viaje del héroe. En este viaje del héroe, él decía que toda literatura era, en el fondo, fuese cual fuese la trama, partía del viaje del héroe, es decir, de un viaje en el que el héroe pasaba por diferentes etapas hasta el final. Y siempre aparecen o todos o algunos de estos siete arquetipos, que son el héroe, el heraldo, el mentor, el guardián del umbral, lo que él llamaba el camaleón o el personaje que cambia, el pícaro o bufón y el villano. Estos siete arquetipos están establecidos y aparecen desde las telenovelas mexicanas o brasileñas, por hablar de la cultura popular, hasta cualquier tipo de manifestación artística. Ninguna historia existe sin que aparezcan, como ya les dije, en esta historia varios o todos los arquetipos. Pero también existen los arquetipos simbólicos, que son los que personifican diferentes aspectos dentro de una cultura o etnia. Quizás ya no son tan universales, sino que cada cultura los interpreta de forma diferente. Por ejemplo, el dragón, no es lo mismo el dragón oriental que el europeo, el unicornio, el guardián invisible. Puede haber muchos tipos de guardianes invisibles según las culturas. El sol o la luna, que también tienen interpretaciones diferentes. Personajes incluso dentro de una misma saga, como el caso de la saga arturiana, donde hay personajes como el rey Arthur, Morgan, la leyenda del Grial, Merlín, que han pasado a ser arquetipos ya culturales de Occidente. Puedo decirte que yo he trabajado con la gran mayoría de ellos, te decía, tanto en la ciencia ficción como en la fantasía y en mis últimas novelas que son híbridos.
No puedo mencionar todos los trabajos porque no iba a alcanzar toda esta hora para hablar, pero por ejemplo, algunas de las figuras arquetípicas con las que he trabajado están, por ejemplo, en mi libro, las historias de hadas para adultos, en la novela corta La Granja, ahí aparecen los personajes de la saga arturiana. Es una novela que se desarrolla en una especie de Cuba paralela, en una dimensión paralela a lo que es Cuba. Y ahí en esa granja viven los personajes de la saga arturiana. Trabajé con ellos. Trabajé con el arquetipo junguiano de la sombra, e incluso creé la figura del paleotrago, que es un animal prehistórico, y lo convierto en la sombra del periodista, es decir, en el arquetipo de lo que es la personalidad del periodista, que es el que investiga lo que ocurre en el granero. En mi última novela, Los hijos de la diosa Huracán, desde el título ya trabajo con el arquetipo de la Gran Madre, que es uno de los arquetipos, el arquetipo este de la Gran Madre o la diosa con el que más he trabajado, porque su simbolismo está muy ligado a todos los grandes cuerpos mitológicos de la cultura universal. Por ejemplo, el mito de la triple diosa que se da en muchas culturas, en la griega, en la celta. Yo trabajo en este caso con el mito de la triple diosa taína, que es como ustedes saben, la cultura taína fue la principal cultura precolombina del Caribe, porque todo el mundo siempre habla de la cultura inca, maya, azteca, a veces la mapuche, pero de la cultura taína nunca se había escrito una novela cuyo eje central fuese ella. Y yo trabajé aquí con el arquetipo de la triple diosa taína, que es Huabansex, la diosa de los huracanes, Iguanaboina, que es la diosa del buen tiempo, y con Atabey, que es la gran madre que las une a las tres, forma la tercera parte. Y en el libro de cuentos Amoroso Planeta, del que tú fuiste editora, ahora en Colombia, para la editorial Norma, trabajo también con muchos arquetipos. Por ejemplo, en el relato La Dama del Ciervo, ahí aparecen muchos arquetipos incluso mezclados. Está, por ejemplo, Adante, es una mezcla de Adán, de vampiro, de ángel de las tinieblas, de Lucifer. La misma Dama del Ciervo, que tiene que hacer el papel de diosa, no voy a contar la historia, pero bueno, también en ella se reúnen el arquetipo de Diana, la diosa cazadora, pero también de Eva. En Níobe trabajé, en otro cuento de Amoroso Planeta, Níobe trabajé con el arquetipo de la madre a través del mito griego de esta madre Níobe que pierde a todos sus hijos. Y en el mismo relato Amoroso Planeta, que da título a todo el libro, pues trabajo con el arquetipo de la doncella y el unicornio, pero extrapolado a un ambiente extraterrestre. Estos son así, grosso modo, algunos de los arquetipos con los que he trabajado, pero hay muchos más, claro. Sí, esos arquetipos dan pie también a historias de amor que presentan de alguna manera parejas que llegan a ser un tanto transgresoras pues, de la relación de pareja que tradicional, ¿no? ¿De qué manera, cómo se manifiesta ese tema del amor en tu obra, Daina? ¿Y cómo se proyecta desde los mitos hasta la actualidad? A ver, pocas veces yo he usado el amor como tema central, excepto precisamente en el caso de mi segundo libro, Amoroso Planeta, que ahora por primera vez se edita en Colombia. Esos cuentos eran, lo he explicado otras veces, la mayoría son cuentos escritos durante la adolescencia o la primera juventud, donde en una etapa de la vida en la que el amor
obviamente el tema del amor es muy importante. Pero incluso en el caso de Amoroso Planeta, el tema del amor, claro, es central, pero lo utilicé ahí más como un elemento de rebelión. Cuando me propuse hacer Amoroso Planeta, quise presentar una visión diferente de la ciencia ficción tradicional, la ciencia ficción ortodoxa, la clásica, y, y un poco a manera de rebeldía contra la tradición, porque ya yo empezaba mi mundo interior empezaba a rebelarse contra muchas cosas del entorno, y a manera de rebelión contra la tradición y también por buscar otros caminos en el género, acudí a esta mezcla, que esta fue una de mis primeras hibridaciones, de mezclar la ciencia ficción con el tema del amor, que no es algo que abunda. Y de todos modos, en este caso usé también herramientas clásicas de los mitos. Como bien hablabas, el amor, en el caso de las parejas transgresoras y de los finales trágicos también. Por ejemplo, en el caso de las parejas transgresoras, como te decía, no era utilizar el tema del amor por el amor. En Amoroso Planeta, volviendo al relato que da tema al libro, donde hay una historia de amor imposible entre una humana, una mujer, y un unicornio, que es un ser racional, pese a que su aspecto exterior es el del tradicional animal mitológico. Esta es una historia que en realidad es una historia contra la xenofobia y contra los prejuicios raciales. Es la lectura que subyace en el fondo, es decir, por qué, es presentar lo absurdo del por qué existe este tabú, este prejuicio, para que dos criaturas racionales e inteligentes y con emociones y sentimientos no puedan amarse, porque hay una serie de leyes absurdas que impiden ese amor. Es decir, que aquí el amor es no es el amor no es el fin del cuento y del libro en general, sino es un medio para hablar sobre estos temas que tienen que ver con tanto el tema racial contra el tema de la xenofobia, etcétera, y en general de la cultura del otro, el otro que es un extraño y con el que no debo mezclarme. Ya yo estaba, aunque lo abordé después con más claridad, ya yo estaba pensando, o al menos estaba intuyendo un poco un tema del que hoy se habla y se discute y está en todas partes, que es el tema de la diversidad. Y es la importancia de la, no tanto de la tolerancia, porque la tolerancia, digamos que es un primer paso a aceptar el otro, aceptar que el otro es distinto. Pero la palabra tolerancia no me gusta, porque cuando yo tolero algo es porque, ok, acepto que tú eres diferente, pero eso de tolerar no es como que para mí tiene una connotación todavía de no aceptación en el fondo. Y yo pienso que De la pronto es palabra, mejor comprender, ¿no? O sea, sí, y entender la diversidad, aceptar esta diversidad. Digamos, en otro de mis trabajos, de La Isla de los Amores Infinitos, donde a través de una saga familiar que dura un siglo y medio en la novela, hablo sobre la mezcla de las tres etnias principales que formaron la nación cubana, que fueron la española, la africana y la china, algo que no se conocía mucho fuera de Cuba. Aquí también las historias de amor que hay a lo largo de la saga son también pretextos para explorar lo que es lo absurdo del racismo, en el caso del amor. Y también es una exploración de la diversidad de nuestros orígenes, de nuestras raíces en el Caribe, no solo en Cuba, sino en el Caribe. Y en muchas partes del mundo, pero bueno, en este caso ocurre en Cuba. Y en Los hijos de la diosa huracán, por último, la relación principal entre el indígena Mabanex y Juana, la española, también es una relación de amor, pero tiene también como
como subtexto principal la aceptación, porque hay una serie de personajes a favor y en contra y ocurren una serie de situaciones en esta novela. Es también una manera de explorar la mezcla étnica del Caribe y en general que ha ocurrido en toda Latinoamérica, del indígena con el europeo. Y hablar entonces a partir de ahí también de la diversidad y de lo que son las raíces, el reconocimiento de nuestras raíces como cultura y del orgulloso que tenemos que estar de tener esas raíces. Claro, a partir de eso que tú estás diciendo de la comprensión y del origen, que además el mito siempre atiende al origen de las cosas, y uniéndolo con lo que decías al comienzo del mito como revelación de la psiquis humana, eh, de qué manera podemos decir o hasta dónde podemos decir que precisamente la revelación de la psiquis humana a través de la literatura se da por esa comprensión de los orígenes, de las raíces. Yéndonos al tema de tu libro, Los hijos de la diosa Huracán, en la que de pronto tú misma como autora te vas hacia tus orígenes, hacia los orígenes de Cuba, y desde la posibilidad de entender la diversidad, de entender al otro, y entenderlo a través de lo que yo soy, de qué manera esos orígenes, tanto en el mito como en la literatura que da origen ese mito, nos permite entendernos también como seres humanos. Una de los fenómenos culturales que está ocurriendo en la ciencia ficción a nivel global es precisamente que hay vamos a decirlo, puede ser esta palabra, hay un rechazo al eurocentrismo blanco que siempre tuvo el género. No hay duda de que la ciencia ficción tuvo su auge y su mayor desarrollo en el siglo XIX en la cultura anglosajona, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, también en cierta medida en Australia, pero países de habla inglesa. Esto ha empezado a cambiar y han surgido una serie de movimientos y ramificaciones que cambian esta visión de la ciencia ficción, donde el héroe siempre era un hombre, primero, era blanco, y cuyo centro cultural era el mundo anglosajón. Ahora en Estados Unidos, una de las cosas más interesantes que está ocurriendo en el género es el llamado afrofuturismo. Y para los que quieran saber, probablemente muchas más personas ven películas que leen, y por eso voy a citarlo. La película Black Panther, Pantera Negra, es un ejemplo visual perfecto de lo que es el afrofuturismo. Es decir, es tomar elementos de la cultura de etnias africanas. Digo esto porque mucha gente habla solo de África, y África son muchos países, no es uno solo país, y hay diferencias étnicas, pero toma elementos de diversas etnias, de la mitología, de sus tradiciones, de sus costumbres, y los convierte, los suma a un mundo, digamos, una especie de utopía, porque lo que plantea es una utopía afrofuturista. Bueno, en la literatura de ciencia ficción se hacen cosas así, pero más interesantes todavía. Hay una autora que yo recomiendo, es nigeriano-americana, sus padres huyeron de Nigeria y ella nació aquí, pero ella no ha perdido nunca las raíces y ella va y regresa continuamente porque tiene familia en Nigeria. Nnedi Okorafor, Nnedi con 2 N al inicio.
Nnedi Okorafor, perdón, tiene en varias novelas que han ganado muchísimos premios, y es una autora que está redefiniendo la ciencia ficción. Ha habido otras anteriores, por supuesto, la que se considera pionera, no puedo ver que se me olvide el nombre, bueno, se me fue el nombre, me van a perdonar los que conocen a la autora, pero es la antecesora y la primera escritora afro-norteamericana que abordó también un poco esto. Ahora se me fue el nombre. Pero hablo de esto porque yo creo que en América Latina, en la ciencia ficción, ha habido intentos y ha habido autores que han explorado también las tradiciones indígenas y la han incorporado al género. No es todavía un movimiento como tal, pero pienso que es algo que por lógica va a ocurrir. En Asia, autores asiáticos lo han hecho. Están redescubriendo todo el cuerpo de la mitología de diferentes países asiáticos, de Vietnam, de China, y lo están incorporando a presentar universos donde el mundo es distinto a como lo conocemos desde el punto de vista geopolítico. Entonces, me parece que esto es un camino que hay que, de alguna manera, explorar. Yo he comenzado a explorarlo, quizás no dentro de la ciencia ficción, pero sí en esta última novela, como les decía, Los hijos de la diosa huracán. Para mí es un ejercicio de redescubrimiento de mis raíces indígenas. Hablo en términos de cultura. Y creo que América Latina presenta un panorama que podría ser muy enriquecedor para la literatura fantástica y de ciencia ficción, una vez que se aborden y se redescubran estos elementos y se vaya a las raíces de cada una de estas etnias, para reelaborar y para presentar un proyecto cultural diferente, del que realmente nos sintamos orgullosos, y que creo que nuestro continente tiene una riqueza folclórica enorme que estamos desaprovechando. Vemos precisamente que la ciencia ficción se va renovando, se va actualizando con las épocas, y bueno, y eso que tú planteas es bien interesante, y es la ciencia ficción desde la mirada del indígena, del afro, bueno, y en esa medida de las raíces culturales latinoamericanas también. Eh, y eso me lleva a la siguiente, yo creo que casi última pregunta, porque ya vamos a pasar ya casi vamos a pasar a las preguntas del público. Y ¿qué tan cercanos son los lectores de hoy a la ciencia ficción? ¿De qué manera, qué lugar ocupa la ciencia ficción dentro de las propuestas de género para las lecturas de los lectores los lectores de hoy? Y de qué manera se puede acercar a los jóvenes a la lectura de esos clásicos de ciencia ficción. A ver, no, bueno, en términos generales ya sabemos que no se lee tanto como se debería. Ese es uno de los problemas que tenemos como civilización en todas partes. Y yo pienso que no solo en la casa, yo no sé por qué los padres siguen comprándole tantos teléfonos y artilugios electrónicos a los niños. Si el niño está aburrido, como yo veía en mi infancia, ay, mamá, estoy aburrido, papá, estoy aburrido, le decían, lee, ahí estaba el librero lleno de libros. Así es, esa es una de las maneras de formar lectores. Y
y claro que el libro, que el niño escoja lo que quiere. Por otro lado, en las escuelas también hay cambios en algunos sitios. Yo, por ejemplo, mi experiencia ahora, eh, bueno, he tenido muchas experiencias porque varias de mis cuentos y novelas se estudian en varios países del mundo. Y ahora este año, por ejemplo, he tenido, siempre estoy teniendo encuentros con estudiantes y profesores y maestros, o me invitan a alguna universidad o alguna escuela secundaria. Este año los encuentros han sido virtuales, obviamente, pero digamos, este año tuve la experiencia tuve dos experiencias importantes. Una en Estados Unidos, donde fui virtualmente a una universidad en Arkansas y los alumnos habían estudiado previamente. De eso he hablado, bueno, los que pasen por mi Facebook o mi Twitter o Instagram lo verán, ahí he hablado, puesto fotos de los encuentros que tuve con estudiantes, las preguntas, habían estudiado 3 de mis libros, eh, tenían el abrevadero de los dinosaurios, que fue el principal que estudiaron, pero también varios alumnos estudiaron y leyeron por sí mismos después porque se interesaron Los hijos de la diosa Huracán y la isla de los amores infinitos. Fue muy interesante porque los profesores, esto es una universidad, claro, eran alumnos de estudio de español en la universidad. Y una manera de interesar a los alumnos en el estudio del idioma era precisamente mostrarle textos que al profesor le parecían atractivos por diferentes motivos. En el caso de Colombia, digamos, este año ha sido realmente un regalo lo que he tenido porque tuve muchos encuentros con escuelas a partir de Amoroso Planeta, que fue un libro recomendado por dos fundaciones dedicadas a analizar la lectura para niños y jóvenes. Una fue Fundalectura y la otra fue Cuatro Gatos, y las dos escogieron el libro entre los títulos recomendados. Creo que a partir de ahí, de alguna manera también, y al trabajo de la editorial Norma, el nivel de noveno grado de muchas escuelas secundarias estudiaron Amoroso Planeta como tal. He tenido montones de encuentros con estudiantes que se han interesado mucho. Me doy cuenta que la literatura de ciencia ficción de alguna manera los ha impelido a pensar y a estructurar de una manera distinta, que es precisamente uno de los objetivos del género. Y pienso que una manera de acercar a la juventud precisamente a los clásicos de la ciencia ficción es a partir de algunas lecturas del género, de autores contemporáneos y de autores cercanos a ellos en su cultura, porque creo que no es lo mismo leer en Latinoamérica a un autor y estudiar a un autor latinoamericano que habla de su entorno, que incluso aunque estos cuentos, en el caso de Amoroso Planeta, son cuentos que ocurren en otros lugares, pero siempre hay un acercamiento cultural eh, que induce a los jóvenes a buscar más. Y de estas, por ejemplo, de estos encuentros virtuales me preguntaban qué autores usted recomendaría, y ahí yo aprovechaba y hablaba de Ray Bradbury, hablaba de Isaac Asimov y de diferentes autores que son clásicos del género. Así que pienso que esta relación o esta interrelación entre autores de ciencia ficción de la misma área, en este caso Latinoamérica, y con estudiantes, y bueno, y en mi caso que vivo ahora en Estados Unidos, también con estudiantes que viven en este país, pues me parece que es una de las maneras idóneas, creo yo, de acercar el género a los lectores. Si algunos de los jóvenes con los que hablas en los colegios, eh, digamos, se interesa a partir de la lectura de Amoroso Planeta y de Los hijos de la diosa Huracán, en tu obra en general, y quiere ahondar y leer más, ¿se consiguen las obras? ¿Cómo se accede a ellas? Bueno, a ver, primero están la mayoría en Amazon, pero si quieren comprarla, que me parece que es más fácil,
a través de los ebooks. Hay una editorial en España que acaba de sacar una tienda online. Esta editorial se llama Uso, y o sea, ellos venden, tienen que ir a mi página, lo siento, porque han sacado una tienda virtual ahora que se llama Letra, ay, tengo que buscarla. Bueno, ahí pueden encontrar en ebook una de las novelas que más siempre le gusta a los jóvenes, que según me han llegado, que se llama Fábulas de una abuela extraterrestre. Es una gran novela de aventura dentro de la ciencia ficción. Fábulas de una abuela extraterrestre. Pueden comprar en ebook también El abrevadero de los dinosaurios. Y bueno, esta es más para mayores, es Extraños testimonios, son cuentos que yo llamo del gótico caribeño, un poco más para adultos. Pero estos 3 libros, por ejemplo, están perfectamente disponibles en esta tienda. Les recomiendo, digo, que pasen por mis redes sociales, me buscan en Facebook, en Twitter o en Instagram, y ahí van a encontrar este dato. Y bueno, por supuesto, los que no han leído Los hijos del adiós huracán, pues, que es la última, pues les recomendaría que la leyeran también. Sí, pues mientras esperamos las preguntas del público y entramos a conversar con el público también, me gustaría que nos hablaras un poco más de esa última obra, eh, Los hijos de la diosa huracán. Uh-huh. Pues qué historia, qué tipo de historia es, como para acercarnos un poco Sí. mientras llega y la leemos. Bueno, la historia, la clasificación que le ha dado la editorial, primero para sentar las bases del tema general, es que es un thriller histórico. Es un thriller porque la novela se divide, vamos a decirlo así, va en 2 planos. Un plano que se desarrolla 500 años atrás, en el momento en que los españoles llegan a Cuba y entran en contacto por primera vez con la cultura taína. Pero este encuentro, o sea, vamos a decirlo así, que esta parte, que es la parte histórica, no es una parte histórica tradicional, porque yo quería presentar el mundo taíno en su totalidad, y como hago muchas veces, incorporo siempre, y en este caso incorporé también lo que es la espiritualidad, el universo de los dioses taínos. Y para los taínos, los dioses eran parte de su día a día, de su vida cotidiana. Por eso hay una relación y hay una presencia de lo que podría llamarse el universo mítico taíno como parte de ese mundo. Es decir, no van a ver ahí una historia tradicional donde se ve nada más lo que se toca, el día a día, sino que hay una dimensión espiritual que se incorpora a la historia. Por otro lado, la otra parte ocurre unos 20 o 30 años, no especifico bien, en el futuro, en una Cuba utópica, vamos a decirlo así. Esta es un poco la parte de ciencia ficción, porque en Cuba se están haciendo las primeras elecciones democráticas realmente, con varios partidos, por primera vez en casi un siglo. Y esta es la parte que me dicen los lectores, pero esto es ciencia ficción. Digo, bueno, hasta ahora es ciencia ficción. Y lo que ocurre es sencillamente que en esta parte del futuro donde se preparan estas elecciones, empiezan a ocurrir una serie de asesinatos vinculados a un descubrimiento que se acaba de realizar en una cueva en Cuba, donde se descubre hay un enterramiento de la época de los taínos, pero ahí se descubren 3 cosas que no deberían estar ahí. No voy a decir lo que es. Pero son cosas que dejan a los arqueólogos, dicen, es que esto no puede estar aquí. O sea, no juega lo que sabemos de la historia con esto. Y a partir de ahí, una de esas cosas tiene que ver con un símbolo,
y los asesinatos tienen que ver también, en cada asesinato o intento de asesinato aparece este símbolo. En fin, es todo un gran misterio en el que tienen mucho que ver lo que ocurrió hace 500 años con ese futuro cercano. Este es un poco el resumen de los hijos de la diosa Huracán. Muy interesante porque tiene, digamos, tiene de mito, también de policíaco, bueno, de ciencia ficción de futuro. Por eso Eh, es que es un híbrido sí, porque está no es un solo género, son varios. muy interesante. Bueno, ya tenemos aquí comentarios del público y también preguntas. Por ejemplo, Patricia Quevedo dice que muy interesante tu punto de vista sobre la tolerancia y totalmente de acuerdo en que que los niños deben comprar más libros y enseñarles desde muy temprana edad el amor por la lectura. Yo también creo que digamos, esa unión de la lectura frente a, más que la tolerancia, la comprensión del ser humano, siempre está ligada y por eso es que se hacen campañas para, para fomentar la lectura en la formación de ciudadanos, ¿no? Sí, Ciudadanos críticos. es que uno de los problemas graves que tenemos es, yo a veces, que yo estoy muy activa en las redes siempre, y yo leo honestamente cada cosa que se dicen que yo digo, pero o la gente se volvió loca o son tan ignorantes que no me lo puedo creer. Y me parece que hay una falta de lectura inteligente y variada en todos esos comentarios que honestamente yo alucino. A veces no entiendo qué es lo que pasa por la cabeza de muchas personas. Y creo que la lectura es uno eh, de esas anclas o de esos salvavidas, anclas porque nos permiten centrarnos en un lugar y mantenernos cuerdos. Eh, pero es un salvavidas también contra la ignorancia. Mm. Quien no lee no tiene manera de entender lo que pasa en la mente del otro. Y esa es una de las grandes, yo siempre digo que la lectura es un acto de magia. Primero porque podemos leer las voces de los muertos, podemos comunicarnos con personas que nacieron y murieron hace milenios o siglos. Eh, Cuando leemos, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, de la antigua Sumeria, o poemas del antiguo Egipto, son personas que vivieron y murieron hace, les digo, milenios y siglos. Mm. Pero también nos permite comunicarnos con otras culturas, con personas que viven quizás, que son contemporáneos, pero con los que nunca podríamos tener una interacción y podemos ver al otro desde su propio ángulo, desde su propio punto de vista. Eh, y esto más que nada, realmente creo que es una herramienta para la comprensión y para fomentar la aceptación de la diversidad, que creo que es muy importante en el mundo en que estamos viviendo hoy. Claro. Hay una pregunta interesante de Elizabeth Alba Leiva que dice, me encanta el relato de No me olvides en el libro de Amoroso Planeta. ¿De dónde salió el nombre de Grina? Ese es- Ese me lo inventé, era una época que yo inventaba también más nombres y claro, depende, porque hay momentos en los que uno puede inventar un nombre nuevo si la situación y el contexto lo ameritan y otras veces no. Otras veces basta con recurrir a un nombre, vamos a decirlo así, más conocido. Esto de los nombres, yo he hablado en algunos seminarios de escritura, de escritura creativa, cómo escribir, y esto de escoger nombres es una de las cosas que a veces me doy cuenta que los autores no le ponen los autores que comienzan sobre todo, no le ponen mucha cabeza, no saben cómo hacer. Es una de las cosas más importantes porque un nombre, un sonido, hay que estudiar los sonidos y lo que producen dentro de la persona. Y yo trabajo mucho con este tipo de elementos subconscientes, digamos, al escoger. Grina era el nombre que le venía bien a esa
a ese personaje y bueno, fíjate que por eso lo has fijado. Tengo la experiencia con Fábulas, una abuela extraterrestre, donde uno de los personajes principales se llama Arlena, y toma el apellido, después toma, digamos, el empiezan a llamar a Arlena Dama, es una astronauta que cae en un mundo donde lo que hay es feudalismo, es una especie de sistema feudal con reinos, y ella se convierte en la amante de un señor de esto. Pero el nombre de esta mujer, y que es una de las grandes heroínas de ese mundo, caló tanto que tengo, por ejemplo, en Facebook tengo una cantidad, tengo como 10 por lo menos Arlenas cubanas que me siguen, y todas me dicen, yo me llamo Arlena porque mis padres se enamoraron de su novela y me pusieron Arlena por su protagonista. Tengo como 10 Arlenas sacadas de eso, que no es un nombre completamente inventado, es un nombre poco común, pero en Cuba no se conocía. Estoy hablando de los años 80 cuando salió esa novela. Aún es un nombre raro. Pero bueno, te digo todo esto porque el trabajo con los nombres es importante, y a veces hay que inventarlos y a veces hay que tomarlos de la realidad, pero hay que cogerlos con cuidado. Sí, además en Cuba son bastante creativos con los nombres, ¿no? No les Bueno, da miedo. sí, después de los años 90 o algo así, empezó esta creación. Sí, Eh, que vale, pues, en mi caso, mis padres fueron muy adelantados, porque cuando yo nací, finales de los años 50, esto no se hacía, esto no existía, ni en Cuba ni en el mundo, y mi nombre es una sílaba del nombre de mi padre y otra del nombre de mi madre. O sea, mi nombre es inventado de esa forma. Así ah, que eso, ahí mis padres fueron, no escribían ciencia ficción, pero sí, se adelantaron muy casi, casi que te pensaron hacia el futuro como escritora de ciencia exacto, ficción. así mismo Sí. fue. Bueno, Daina, también te mandan saludos desde diferentes partes. Bueno, Luisa Morales dice, yo amé el hombre, la hembra y el hambre. Fue un libro que me tomó de la mano y me acompañó. Gracias. Es otro comentario, además, bien interesante ese título, ¿no? El hombre, la hembra y el hambre. No, yo aprovecho e invito a los lectores, si pasan por mi página web, dainachaviano.com, es muy fácil. Ahí en la sección de libros, tienen, pueden buscar, si lo quieren buscar en inglés o en español, pero el sitio está dividido en dos. Con la banderita que hay arriba, ahí pueden pinchar y pasan de un idioma a otro. Pero bueno, ahí en la parte de libros están todos mis libros puestos, y pueden siempre cliquear arriba de la portada y les sale la información del libro, y debajo van a ver enlaces para comprar, si es que existe el libro, porque algunos están agotados. Ujú. Bueno, pero en Cuba se consiguen tus libros. No, en Cuba no se venden ninguno de estos libros. He firmado muchos libros que me llegan los familiares o amigos a las presentaciones, me dicen, este libro es para una prima, o este libro para un amigo, este que me lo pidió, entonces firmo muchos libros que sé que van a parar a Cuba, a través de esta vía. Y yo he enviado por mi parte quizás uno o dos a personas muy específicas, pero entran a través de principalmente de familiares y amigos que se los llevan a lectores que los piden desde allá. Sí. Bueno, también te envían saludos desde otros países. Liliana de la Quintana, muchas felicitaciones a Daina desde Bolivia. Gracias, Eh, gracias. Cecilia Sansalone, un saludo y mi admiración desde Buenos Aires, Argentina. Besos para Y también Juliana Costa Riveros, un saludo desde Bogotá. Juliana Costa es un editor colombiano muy importante. besos Entonces también, para todos y sí, para todas. bueno, yo también les envío un saludo. Les agradezco por haber estado con Daina y conmigo esta mañana hablando sobre este tema de las raíces,
los mitos, el origen y el futuro también de la ciencia ficción. Esta es una invitación también para leer a los clásicos de la ciencia ficción, pero también para leer a Daina y a las autoras mujeres, que son pocas, pero que son las que las que han incursionado en este tema de la ciencia ficción y sobre todo que hablan desde nuestra cultura latinoamericana. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, a Librac por habernos invitado a este evento tan importante, que además adquiere cada vez mayor significación en los eventos de los libros en Colombia. Muchas gracias, Daina, por esta conversación tan rica, y tan proyectada hacia los lectores. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes.